Muy bien. Bueno, antes de empezar, ¿desde qué parte del pizarrón empezó? Bueno, la parte de la pared del pizarrón. Desde ahí, sí, está bien. Desde ahí está chido. Ok. Bien. La clase pasada decíamos que, bueno, vimos todo el panorama del siglo XVII. Vimos cómo es un siglo básicamente de conflictos entre Francia e Inglaterra. Ahora, dijimos que esos conflictos llevaron a una crisis fiscal para Francia que eventualmente llevó a la Revolución Francesa. Para entender eventualmente la Revolución Francesa, necesitamos primero ver dos cosas. Primero, el fenómeno de la Ilustración y también muy importante, la estructura social de la Europa del siglo XVII. Aunque ya no es formalmente la Edad Media, el siglo XVIII se parece todavía mucho a la Edad Media porque la organización social es básicamente la misma. Tenemos de un lado a la nobleza, de otro lado a los plebeyos. Es básicamente su organización. Tal cual como en la Edad Media. ¿Qué pasó? Al final de la clase van mi castigo. Bueno, ¿Cuál es el título? Sociedad Europea siglo XVIII. Perdón. Los plebeyos forman parte de la inmensa mayoría de la población en Europa. Estamos hablando de que depende mucho también la región. Estamos hablando de, en promedio, un 98% de la población europea son plebeyos. En algunas regiones, por ejemplo en España, abarcan por ahí del 89% más o menos. No es tanto, pero sigue siendo un montón. La inmensa mayoría de la población europea pues es plebeya. La nobleza, esto depende mucho de la región, en promedio es de apenas el 1% de la población. En España hay expresiones muy distintas, ahí hay muchos nobles. En España estamos hablando de que el 10% de la población es noble. Es una proporción mucho mayor, pero tampoco es tan enorme finalmente. El restante 1% está integrado por el clero en sus distintas manifestaciones. Porque hay muchos tipos de clero en Europa, pero para no meternos en líos, el 1% es un clero. Todos forman parte de las asambleas feudales, con mayor o menor participación, pero todos forman parte, al menos teóricamente. Ahora, tanto plebeyos como nobleza, a su vez, se dividen en varios grupos. ¿Qué pasó de aquel lado? Hasta abajo de la sociedad europea, hasta abajo de los plebeyos, están en primer lugar los campesinos. Los campesinos europeos conforman la inmensa mayoría de la población plebeya. También significa que la mayor parte de la población europea vive en el campo. Y no son los únicos que pagan impuestos de los plebeyos, todos los plebeyos pagan impuestos, pero son los que más contribuyen al pago de impuestos, porque representan la mayor parte de la población. Arriba de ellos están los artesanos. Estos artesanos ya conforman un grupo que se conoce como la burguesía. Es un subgrupo dentro de los plebeyos. La
burguesía es la gente que habita en las ciudades, en los burgos. De hecho, por eso hay ciudades que se llaman como Estrasburgo, Hamburgo, San Petersburgo, porque significa ciudad. Esa burguesía se integra en primer lugar pues, por artesanos, y se integra por los siguientes dos grupos que también conforman el grupo de los plebeyos, que son comerciantes y banqueros. Para no repetirlo todo acá, voy a dejar solo como burguesía. Viven en las ciudades porque es donde pues, se concentran las actividades tanto manufactureras como las actividades pues, comerciales y bancarias. Cuando aparece el sector de la burguesía en la Edad Media, pues estamos hablando que es un sector pues, todavía marginal realmente. Pero es un sector abierto a incorporar a personas de otras partes del... ¿Qué pasó? Ah, sí, me pedí permiso para los apuntes. Sí, ¿no? Otros días me ha tocado. Perfecto. La burguesía entonces está abierta a recibir desde la Edad Media a gente ajena a la ciudad por varias razones. Desde que durante la Edad Media las ciudades prácticamente quedan deshabitadas, tan deshabitadas que hay zonas que se aprovechan para, por ejemplo, una vez plantar algún cultivo, algún cereal, algún alimento, incluso para pastar al rebaño, de tanto terreno que queda disponible, porque se pierde mucha gente básicamente, por múltiples razones, guerras, epidemias, etc. Eso ya lo vieron, según yo, no, lo verán más adelante. No, ¿lo tendrán que echar? Somos de quinto. Son de quinto, entonces ya lo vieron, pero yo no. Ahora, no en eso, pero para este momento la burguesía pues ya ocupa un papel importante en la economía de Europa. Arriba de la burguesía está ahora sí la nobleza, pero esa nobleza es de dos tipos. Por un lado, una baja nobleza y por otro lado, una alta nobleza. Sea alta o baja nobleza, todos los nobles tienen el privilegio de no pagar impuestos. Es un privilegio. Están exentos del pago de impuestos porque en teoría su principal obligación para con el reino es su actividad militar. La nobleza está obligada a ser una casta guerrera en el mundo europeo, sin chistar. Entonces, en función de eso es que no se les cobran impuestos. Y los plebeyos, que no tienen la obligación militar, aunque también le van a tener que entrar, son los que están obligados al pago de impuestos. Pero sí hay diferencias entre la alta y la baja nobleza. La principal diferencia es el acceso a las tierras y por tanto la riqueza. Normalmente la alta nobleza es dueña de grandes propiedades. La baja nobleza, en cambio, es dueña de propiedades muy pequeñas y que ya no se pueden seguir fragmentando. En la agricultura, las tierras, para que sean productivas, hay un tope de qué tan pequeña puede ser la propiedad para que sea suficientemente productiva. Si tú la haces más pequeña de ese tope, ya no da suficiente para alimentar a una familia. Cuando tienes extensos territorios para heredar a tus hijos, no hay problema, los puedes seguir repartiendo, pero cuando ya estás en este nivel, con muy pocas tierras, la herencia que puedas dar es solamente al hijo mayor. Los demás se fregan. ¿Qué pasa con esos nobles que ya no tienen acceso a tierras y con ello a un sustento? Estos se convierten, tienen nombres distintos. En España, por ejemplo, reciben el nombre de hidalgos.
Los hidalgos literalmente son hijos de algo, hijos de alguien. La baja nobleza revela su condición de noble en función de su apellido. Todos los apellidos que en español, por ejemplo, terminan en EZ son apellidos de nobles. Porque son hijos de algo. Ramírez, hijo de Ramiro. Rodríguez, hijo de Rodrigo. Pérez es primero hijo de Pedro, luego de Pedro. Martínez, hijo de Martín, y así muchos. La mayoría de sus apellidos pues, son de la baja nobleza. Baja pero nobleza al fin y al cabo. No sé cómo llegaron a ese grado, pero bueno, eran nobles en su origen. Los apellidos de la alta nobleza, pues no, ahí sí ya no son tantos, pero por ejemplo, apellidos como Guzmán, Vélez, esos también son de la alta nobleza. Ahora, y lo mismo pasa en otros idiomas. En inglés, por ejemplo, todos los apellidos que terminan con son. Ajá, Simpson, Orson, Denison, no sé. Esa clase de apellidos. Y luego, arriba de la alta nobleza estaba finalmente el rey. Y esta es básicamente la pirámide social europea surgida en la Edad Media y que se mantiene en Europa hasta el siglo XVIII. No integró al clero, porque el clero es un organismo muy interesante. Primero, universidad transnacional, pero no son naciones todavía. Transreinal, si lo quieren decir así. No es que esté integrado exactamente a un reino, sino que obedece teóricamente al Vaticano, y además ese clero pues puede estar integrado tanto por plebeyos como por nobles, indistintamente. ¿Sí? ¿La pirámide de qué? De la sociedad europea. Desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. La nobleza. Así la nobleza entonces, vamos, la nobleza. El clero está integrado tanto por personas plebeyas como por nobles. De hecho, muchos miembros de la baja nobleza que no reciben tierras, pues para tampoco dedicarse a labores indignas de ellos, porque los nobles tienen prohibido dedicarse a labores manuales, eso le corresponde solamente a los plebeyos. Muchos nobles que no consiguen alguna fuente de ingresos se integran al clero para tener algo de qué vivir. Y muchos plebeyos que buscaron una forma de ascender socialmente, pues se integran también al clero. También ocurre que hay gente de la alta nobleza se integra al clero, pero sobre todo aquellos individuos que no tienen como la naturaleza guerrera, que no les interesa agarrarse espadazos con nadie, entonces, que son más pacíficos, pues terminan integrándose mejor al clero. Durante mucho tiempo, insisto, se mantuvo así, es decir, estamos hablando del siglo VI hasta el siglo XVIII. 1200 años con esta pirámide social. En esta estructura social prácticamente no hay movilidad social. Sí puede haberla, pero es muy, muy limitada. Por ejemplo, los campesinos, porque aquí, y ocurre esto también es importante, hay dos tipos de tierras. Hay las tierras que dependen directamente del rey, y esas tierras se llaman de realengo. Y las tierras que dependen de la nobleza son tierras de... se me fue el nombre. Tierras de señorío. Eso es entonces de la nobleza. Los campesinos que trabajan en tierras de realengo, normalmente
y únicamente pagan tributo e impuestos al rey directamente. La burguesía, normalmente las ciudades están asentadas en tierras de realengo y por tanto dependen directamente al rey. Pero hay ciertas tierras que no están bajo control directo del monarca. Esas tierras son tierras de señorío y los campesinos que viven ahí deben pagar tributo a la nobleza. A veces pasa que algún campesino escapa de la tierra en la que está adscrito, del señorío feudal, y se mueve hacia alguna ciudad. El señor feudal tenía el derecho de perseguirlo y si lo encontraba lo castigaba y lo regresaba a trabajar sus tierras. Pero la ley también establecía que si un siervo, un campesino que escapara y se fuera a la ciudad, si vivía ahí durante un año, un día, alcanzaba su libertad. No será tan descabellado. El problema era llegar a la ciudad y conseguir trabajo. Normalmente con alguno de ellos. Pero pues era increíblemente complicado que alguien te integrara. A su actividad comercial, ya sea que te integrara como aprendiz, como ayudante. Uy, aquí está más complicado, sobre todo si no sabías leer y escribir. Ahora, Perra traicionera. por cierto, ¿cómo va de tiempo? Que luego se tiene como a los 30 minutos. ¿Sigue grabando? 16 lleva. Ah, perfecto. Ahora, no hay mucha movilidad social. Y durante mucho tiempo eso no afecta. Lo único que les interesa a los campesinos y a la burguesía es sobrevivir. A estos, pues acceder al poder. Y a la nobleza, pues también conseguir controlar los espacios de poder del gobierno del rey. Ahora, eventualmente, en los siglos XVI, XVII, con los viajes ultramarinos, con los descubrimientos de nuevos territorios y con ello la apertura de rutas comerciales, la burguesía, a partir sobre todo de la actividad comercial y marginalmente también banquera y manufacturera, la burguesía se empieza a enriquecer. Es un proceso tardado, pero eventualmente se consolida su posición económica. La burguesía con ahora dinero, sobre todo estos dos de aquí, comerciantes y banqueros, en menor medida también artesanos, deciden que tienen ya mucho dinero y quieren transformar su riqueza económica en influencia política. Quieren participar también en la toma de decisiones del gobierno. La cuestión aquí es que el rey sí tiene espacio, sí tiene necesidad y requiere de personal que lo ayude a gobernar, pero es un personal que hasta el momento viene únicamente de la alta nobleza, a veces de la baja nobleza. Y estos quieren acceder al poder. Estos obviamente no los dejan. Si no dejan ni a estos participar tan activamente, uy, a estos que son plebeyos menos. La burguesía inicialmente su primera apuesta es, bueno, no me dejan participar por ser plebeyo, vamos a ennoblecernos. Y lo que ocurre con la burguesía es un fenómeno bien interesante porque forman una alianza con la baja nobleza a través de matrimonios. A diferencia de hoy en día que la gente se casa porque según está enamorada. Que por el amor, la chingada. Oye, otra esa explicación, pero por mucho tiempo no fue así. Durante mucho tiempo la gente se casaba por intereses o económicos, o sociales, o por conveniencia política. Ya si estando en el matrimonio se enamoraban, pues excelente. Pero la gente asumía que no se iba a casar por amor. Entonces la burguesía se empieza a formar alianzas por matrimonio con la baja nobleza.
puede ser que un comerciante se case con la hija de un noble, o que ese comerciante case a su hijo con la hija de un noble. Y aquí ocurre algo bien interesante, porque la burguesía es rica, pero plebeya, y se quiere ennoblecer. La baja nobleza tiene la nobleza, pero es pobre y se quiere enriquecer. Es una alianza que resulta muy eficaz, porque la burguesía se ennoblece y la baja nobleza se enriquece en el proceso. ¿Pero qué creen? Que ni así los dejan participar en el gobierno. No sé, sí reconocen, bueno, ya son nobles, sí. Y ahora es que te pegas. Sí son nobles, pero no son nobles de sangre pura. Es decir, sí hay sangre azul, pero sangre azul mezclada con sangre de plebeyos. Entonces, no valen tanto como nosotros. Familias endogámicas. Muchas veces se casaban entre ellos, con lo que eso significa para deformaciones. Entonces la burguesía, cuando ve que no va por ahí la cosa, decide, por ejemplo, fortalecer su posición a través de las universidades, a través del estudio y la preparación universitaria. Y cuando se titulan, el argumento de la burguesía es: mi título universitario vale más que tu título nobiliario, porque tú tu título de noble lo tienes por mero azar, por nacimiento, no hiciste ningún mérito para ganártelo. Yo, en cambio, sí me chingué, sí estudié, me preparé para conseguir mi título universitario. Yo valgo más que tú para ocupar el puesto público. Pero la nobleza ni así los quería dejar. Ni siquiera el rey era renuente a dejar la participación de la burguesía. No todos los reyes sean así, de hecho muchos reyes dependían de los préstamos de los banqueros para financiar sus guerras. Pero una cosa es: préstame dinero y luego te pago, a préstame dinero y a cambio te dejo participar en el gobierno. Eso es muy distinto. Los muchos reyes no dieron espacio de poder ahí. La nobleza cerró filas en ese sentido con los reyes, para pues animales que no participen. Y llegó un punto en el que la burguesía pues se terminó fastidiando. No bastó ni tratar de ennoblecerme, no bastó la preparación académica. Significa que hay que buscar otra forma de acceder al poder, porque la burguesía va a seguir tratando de convertir su riqueza económica en influencia política, sí o sí. Eso va a pasar siempre. En cualquier lugar donde la gente tenga poder económico, va a querer transformarlo y hacer más cosas con él. No solamente lo que tiene que ver estrictamente económico. La burguesía le va a empezar a pasar por la cabeza que la única forma de acceder al poder es quitando a estos del poder. Inicialmente la posición de la burguesía es: hay que deshacernos de la nobleza, dejamos al rey y ya con el rey nos entendemos. Inicialmente su postura. Cuando durante la Revolución Francesa la burguesía francesa se dé cuenta de que ni el rey les quiere ceder el poder, pasos de poder, de que ni con el rey puede negociar, van a decir: ¿sabes qué? A la verga también el rey, vamos a cortar la cabeza a todos, literalmente. Y una vez eliminados, ahora sí la burguesía se queda con el poder político. No va a ser fácil, va a estallar obviamente un conflicto al interior del gobierno francés, al interior de la sociedad francesa, que pues obviamente va a desembocar en una revolución armada. Y pues va a generar también la animadversión, el rechazo de otras monarquías y otras noblezas europeas, que van a ver en el ejemplo francés una amenaza para sus propios países y por lo tanto para sus propios